Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Mis estimados alumnos, les envío un cordial saludo donde estén, esperando que tanto como ustedes como sus familias se encuentren con bienestar, con salud. Bueno, me presento con ustedes, mi nombre es Diana Caballero y soy la maestra de formación cívica y ética. El tema que a continuación vamos a estar hablando es la libertad y la autonomía. Y como en clases anteriores, vamos a analizar primero estos dos conceptos. Vamos a empezar con libertad. La palabra libertad tiene un origen etimológico que proviene del latín, que es libertitas. Esta palabra hace alusión a que es una cualidad, ya sea de un individuo o de varios individuos, el ser libres. Pero, ¿qué nos dice la RAE de esta palabra? Bueno, nos habla que es una facultad del hombre natural de obrar de una forma o de otra, o de no obrar y ser responsable de sus actos. Ya dejando de un lado la palabra libertad, vamos a pasar con la palabra autonomía. La palabra autonomía tiene un origen etimológico un poquito más complejo, ya que esta consta de tres elementos, que es auto, que nos quiere decir que es por sí mismo, nos habla también de nomos, que quiere decir ley o administración, y por último tenemos ia, y esta hace referencia a que es una cualidad. Si unimos estos tres elementos, podemos entender o podemos comprender a qué se refiere la palabra autonomía. Nos habla que es una cualidad que por sí mismos tienen una ley o una administración. En la antigüedad esta palabra hacía más que cualquier otra cosa o a otra cosa, hacía alusión a una comunidad, a un pueblo o a una civilización que era independiente o soberana, que agentes externos no podían intervenir dentro de ella. Entonces, una vez dejando su lado etimológico, vamos a pasar a lo que es lo que nos dice la RAE. La RAE nos habla de que la autonomía es la capacidad de los sujetos de derecho, el de establecer reglas de conductas para sí mismos y para sus relaciones con los demás dentro de los límites de la ley. Muy bien, dejando ya establecido a qué nos vamos a referir con estos conceptos durante todo este video, vamos a dar paso a continuar con un ejemplo que viene en la lección de el conflicto de la convivencia. Y este ejemplo, esta analogía nos habla sobre un ermitaño. Este ermitaño vive en una isla desierta, sin ninguna interacción con alguien más. Nos dice que este ermitaño tiene libertades de elegir ciertas cosas, como lo es el que puede comer, el que va a comer, el cómo va a cazar su comida, los horarios de actividades que va a tener, el cómo va a realizar su casa, entre otras. Pero también nos dice y nos deja en claro que está restringida su libertad, ya que no tiene este poder de decidir el cómo va a reaccionar o actuar ante ciertas situaciones que conllevan la interacción con los demás. Nos quiere decir este ejemplo, nos quiere decir que el ejercicio de nuestra libertad se lleva plenamente a cabo cuando interactuamos con los demás, ya que en esta situación es cuando tenemos la libertad de poder decidir el cómo actuamos. No vamos a hablar de que si actuamos bien o mal, ya que el bien y el mal son conceptos demasiado subjetivos y no podríamos definirlos. Vamos a hablar mejor de comportamientos o conductas que sean o provechosas o beneficiosas, tanto como para mí como para los demás, o conductas que sean contraproducentes, tanto como para mí como para los demás. ¿A qué me refiero como para nosotros, para mí, por así decirlo? Nos estamos refiriendo al enriquecimiento que puede tener
nuestra vida ética o el empobrecimiento que puede tener esta. Y aquí quiero ponerles un ejemplo y quiero que ustedes usen su imaginación o recuerden o identifiquen o piensen en una persona que en algún momento se les hizo una persona muy agradable. Era una persona muy amable, que ayudaba a las personas, que sonreía mucho, que dentro de las acciones que hacía nunca tenía esta intención de lastimar o dañar a alguien más. ¿Y cuál es la imagen que se les viene a la mente? Alguien fresco, alguien agradable, alguien del que quisieran aprender. Entonces es aquí cuando se enriquece la vida ética de una persona. Cuando se empobrece es cuando estamos con una persona que tal vez habla mal de otras personas, que realiza acciones que van en contra de una persona o que nos puede perjudicar. ¿Y qué es el sentimiento o pensamiento que se les viene cuando piensan en ellos? Es así como de que, híjole, pues voy a tener cuidado con esta persona, ¿no? O ¿será que yo sí, así me veo en alguna situación? Cuando he hablado mal o he hecho cosas malas, ¿será que así me veo? Entonces es importante que reflexionemos cuáles son las acciones que tomamos, el cómo ejercemos esta libertad. Vamos a hablar y vamos a poner un ejemplo que viene incluso en la lección. Nos habla de el cómo toda una comunidad ejerce esta libertad de actuar, ¿no? Nos habla en la lección del ejemplo del terremoto del 2017, en septiembre. El cómo personas de toda la República, ante esta situación de desastre donde muchas personas perdieron no solo sus casas, no solo sus patrimonios, sino también sus negocios, sus propiedades, todo lo que tenían lo perdieron debido a esta catástrofe. Y cómo muchas personas de la República al ver esto se conmovieron y se unieron realizando y haciendo ejercicio de esta libertad que mencionamos en beneficio de la comunidad y de ellos mismos, realizando donaciones ya sea de víveres, de medicamentos, de insumos, donaciones, no solo las personas, sino también las empresas. Recordemos que en ese tiempo las compañías telefónicas iniciaron también una campaña para proporcionar los servicios telefónicos y de internet gratuitamente para que las personas se puedan comunicar con sus parientes que se encontrarán en la Ciudad de México, o para que si alguien tiene alguna necesidad pueda usar el internet y comunicarlo. Del otro lado de la balanza, donde tenemos estas acciones buenas que se realizaron en conjunto, en comunidad, también está el otro lado de la moneda, donde se realizaron acciones que fueron, la verdad, deshonestas y contraproducentes, tanto como para ellos como para la sociedad. Estamos hablando de personas que realizaron vandalismo, que realizaron saqueos, asaltos y todas estas conductas que dañaron, que en lugar de tratar de hacer menos toda esta situación, solo incrementó este desorden que hubo, este malestar social por el que pasó la Ciudad de México y toda la República. ¿Y por qué digo que fue contraproducente también para ellos? Porque no solo afectaron a los demás, sino que también ellos se pusieron en riesgo al entrar a estas instalaciones, y sabíamos que en cualquier momento estas instalaciones que no eran seguras, en cualquier momento podían derrumbarse y crear más todavía esta situación de caos. También vimos cómo las diferentes interacciones que tengamos afectan a los principios que rigen nuestro actuar. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar sobre la influencia que tienen los demás grupos, las demás personas. A lo largo de toda nuestra vida tenemos la necesidad de pertenecer a diferentes grupos. El pertenecer a estos grupos nos hace poder sentirnos identificados, poder tener este sentido de pertenencia. ¿Qué nos hace pertenecer a estos grupos o qué nos debería hacer pertenecer a estos grupos? El elegir el grupo social al que queremos pertenecer es el que tengamos en común, ya sea principios, acciones,
qué les parece actividades, gustos con un grupo de personas. Esas son las características que deben hacer que nosotros querramos pertenecer a este grupo. ¿Qué pasa cuando mencionábamos en la lección anterior? No tenemos bien definida una identidad personal. Cuando intentamos buscar o establecer esta identidad, empezamos a copiar o a vernos influenciados, a veces, la mayoría de veces, no de una manera positiva, sino que de una manera negativa. Incluso siguiendo la línea de la libertad que tenemos de decidir el cómo actuar, cuando pertenecemos a un grupo y adoptamos ciertas conductas que son contraproducentes para los demás o negativas para los demás, solemos a veces culpar al mismo grupo, y eso es algo que no se vale. Si pertenecemos a un grupo que tiene ciertas acciones que nosotros ya adoptamos siendo conscientes que son acciones que son negativas para los demás y para nosotros, es importante que nos separemos de ese grupo, pero no se vale el hacernos responsables de que nosotros estemos tomando estas acciones negativas. Analizando sobre este mismo tema, vamos a ir igual identificando, y quiero mencionar esto. Anteriormente, en la lección anterior, hablamos sobre lo que es la identidad cultural e identidad personal, pero no comenté sobre la identidad nacional, al igual que la identidad social. Y es aquí en la identidad social donde vamos a hacer un pequeño análisis. La identidad social nos estamos refiriendo a lo que comentaba anteriormente, de cuando tenemos ciertos gustos afines. ¿Cuáles son esta identidad social que necesitamos tener en clara? ¿Cuáles son estos grupos a los cuales queremos pertenecer? Ejemplo podría ser un grupo religioso, un grupo político, un grupo de deportes. Estamos hablando de estos grupos en los cuales, como mencionábamos anteriormente, tenemos estos gustos afines. Es muy importante que tengamos bien clara cuál es nuestra identidad, en qué se basan nuestros principios, para que podamos pertenecer a este grupo, sí, pero también mantener nuestra individualidad. Siguiendo esta misma línea de análisis, vamos igual a hablar sobre lo que es la amistad, hablando sobre los grupos sociales. Normalmente, cuando pertenecemos a un grupo social, estamos considerando que tenemos una amistad dentro de este grupo. Pero, ¿qué es la amistad? Muy bien, vamos ahorita a citar un texto que es del filósofo Francesco Alberoni, que dice lo siguiente: en el encuentro con el amigo aprendemos a conocer cuáles son nuestros verdaderos deseos, identificarnos con él y después diferenciándonos de él. La diferenciación es condición de nuestra identidad. Por otra parte, logramos comprender qué somos y qué deseamos, porque nuestro amigo respeta nuestros deseos y nuestros fines como nuestros y de nadie más. Este texto nos ayuda un poquito a analizar qué es qué cosas son las que conllevan una amistad. En esta edad a veces decimos, mi amistad consiste en que nos reunimos después de clase o en que hablamos de gustos musicales. Y sí, es bueno tener un grupo social al cual pertenecer por nuestros gustos, pero también es muy importante el que podamos identificar si con las personas con las que consideramos nuestros amigos estamos teniendo una verdadera relación de amistad. Esta es cuando nosotros podemos mantener nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestros gustos, independientemente de los gustos de mi compañero o de mi amigo. Él, en esta relación de amistad, tiene el compromiso de aceptar lo que soy
En dado caso de que, por ejemplo, haya algo negativo en mi persona, sí existe la oportunidad de dar una retroalimentación, un consejo, pero siempre sin menospreciar la identidad de la persona. Y a continuación vamos a leer otro texto que nos relata un poco más este concepto de amistad, nos permite esclarecer un poquito más a qué nos estamos refiriendo con la amistad. La amistad es un contrato tácito entre dos personas sensibles y virtuosas. Digo sensibles porque un monje o un solitario pueden ser personas de bien y vivir sin conocer la amistad. Digo virtuosas porque los malvados solo tienen cómplices, los sensuales compañeros de juerga, los codiciosos tienen asociados, los políticos reúnen a su alrededor a sus partidarios, los holgazanes tienen consuetudinarios y los príncipes cortesanos. Pero solo los hombres virtuosos poseen amigos. Muy bien, una vez terminamos de analizar este texto, de leerlo, mejor dicho, podemos observar algunas cualidades de lo que es y lo que no es la amistad. Y podemos entender un poquito más el cómo ciertas relaciones, aunque sí son de que estamos en contacto o tenemos una relación, no precisamente quiere hablar de amistad. Una amistad está basada en los principios del respeto, de la solidaridad, del acompañamiento, del compañerismo. Si estos principios o valores no están dentro de una relación de amistad, tal vez debamos analizar qué tipo de relación es la que tenemos. Y no estoy diciendo con esto de que si tienen alguna relación de compañerismo con sus amigos y notan que no están esos principios, se alejen. No. O si piensan que tienen un amigo, pero se dan cuenta que tal vez no existe una relación de respeto, simplemente lo rechacen. No, sino que se permitan el poder construir una verdadera amistad. Si ustedes están en el intento de conocer a esta persona y que esta persona los respete y no se da, entonces ahí sí es donde aplicamos este distanciamiento. ¿Por qué? Porque sería lo más saludable para no afectar a nuestra propia identidad y libertad, de lo que estábamos hablando, nuestra libertad de poder actuar. Muchas veces en ciertos grupos de amistades está el condicionamiento de actitudes. Cuando si no actúa de cierta forma o si no tiene ciertos comportamientos, entonces no puede pertenecer a este grupo de amistad o este grupo de amigos, porque pues no es solidario, no piensa como nosotros. Cuando al contrario, un grupo de amigos, como lo mencionamos, se basa en el respeto, en la contribución de ideas, en la aceptación de las demás personas y la diversidad que enriquece un grupo de amigos. Teniendo esto en cuenta y ya yendo a concluir sobre la libertad y la autonomía es sin autonomía no tenemos libertad. Y sin libertad no tenemos autonomía. Y eso es importante que lo tengamos claro en nuestra libertad de poder actuar de cierta forma. Ya hablamos de varios elementos que debemos tener en cuenta. Lo que es la libertad y autonomía, lo que es tener muy clara nuestra identidad personal. Y aquí viene una relación muy interesante. Si no tenemos una autonomía como personas, tampoco vamos a poder tener una identidad personal establecida, lo cual nos puede hacer vulnerables a ser influenciados por otro grupo de personas. Y como mencionamos, esto no es nada saludable para cada uno de nosotros, nos puede crear conflictos en nuestra persona, nos puede llevar a negar nuestros gustos, nuestros principios, nuestros valores y el actuar de cierta forma que nos lleve a tener ciertas situaciones problemáticas. Espero que este video sea beneficioso para cada uno de ustedes y que nos ayude a comprender
todos estos conceptos y fenómenos sociales que existen en torno a nosotros y que son necesarios para que tengamos una convivencia sana, para que podamos desarrollarnos dentro de la sociedad de una forma sana, integral, y así podamos ir desarrollando poco a poco nuestra identidad personal y la fortaleciendo y reafirmando quiénes somos. Pues nada, hasta aquí, chicos, me despido de ustedes deseándole que estén con sus familias, dentro de sus casas, que conserven salud. Nos vemos.